Oye, Ábalos huele a carne de presidio. Vamos, quería yo empezar así, hombre. ¿Por qué? Porque me daba la gana y porque todos los días tienen su afán y ya estamos muy cansados y ha sido una semana, están siendo semanas durísimas, intensas, terribles, muy tristes, también para indignarse y para enrabietarse, pero bueno, pues está bien, como decía el viernes, relajarnos un poquito y echar la vista atrás de una forma además tierna y entrañable también, y sobre todo plagada de nostalgia, ¿no? Pero unos minutos sí hay que dedicarle a la actualidad. Ábalos huele a carne de presidio, Claro. ya viste ayer lo del Supremo, es muy probable que, bueno, juicio oral, por supuesto, juicio habrá, se sentará en un banquillo como se sentará la pichona en el banquillo, a ver si con el figura lo conseguimos, es más complicado en razón del cargo, lógicamente, que ostenta, ¿no? Pero más le valdría, intentaba yo anoche buscar un titular con cierto humor a la pichona y al uno, al cobarde, al miserable, al canalla, al que sale corriendo cuando la gente le empieza a chillar, más les valdría tener muy contento a Ábalos y llevarle mucho tabaco a la cárcel para que no píe más de la cuenta, que tú y yo sabemos que no pillará, porque no hay precedentes en la historia de estos ladrones, No. ni del primero que haya tirado de la manta. A Ábalos hay que llevarle mucho tabaco a la cárcel y muchas putas para los vis a vis, ¿eh? Y mantenerlo callado, porque es un putiadicto, ¿eh? Y bueno, pues, en fin, yo no sé si fumará puros habanos, pero yo le recomendaría a sus cómplices que le llevaran mucho tabaco, como has dicho tú, y además muchas putas para que lo tengan tranquilito de entrepierna para abajo y para arriba, ¿no? Y efectivamente, como dices tú, no cantará. No cantará porque en la mafia, la omertá, o sea, la ley del silencio, es absolutamente sagrada. Es absolutamente sagrada. Gánster no delata a otro gánster, aunque sea de una familia diferente, eh, ante los tribunales, ante la bofia, como llaman ellos a la policía, ¿m? Ante la autoridad, en definitiva, jamás, jamás, porque en esa omertá está primero la preservación de la fortuna que han hecho saqueando, que han hecho con mordidas, que han hecho robando, que han hecho dedicándose al pillaje, todo eso que Begoña llama captación de fondos. Bueno, pues eso no es más que el pillaje, el saqueo, la malversación, el robo, el latrocinio, el expolio del dinero de los españoles, ¿no? Entonces, esa fortuna que todos y cada uno de ellos han hecho y que está escondida en paraísos fiscales, pues la permanencia de esa fortuna y el disfrute de la misma, que depende de cuándo el Tribunal Constitucional vaya a pasar la bayeta sobre la sentencia que en los tribunales ordinarios, en el caso de Ábalos, el Tribunal Supremo, tenga a bien dictar, pues la garantía de ese disfrute, de la permanencia de esa fortuna producto del robo, del saqueo, del latrocinio, de la malversación, es la omertá, es el silencio. Y como Ábalos sabe perfectamente con qué tipo de ampones, de gánsteres se la juega, se mantendrá callado. Se mantendrá callado porque, bueno, él sabe perfectamente que eso que has dicho tú, medio en broma, medio en serio, le van a mimar en su estancia en la cárcel, si es que llega a pisar la mazmorra, cosa que yo dudo, pero en caso de que la pise, va a tener un trato absolutamente preferente dentro de la mazmorra, como lo tuvieron los hijos de puta que dieron el golpe del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, que vivieron en la cárcel los pocos meses o escasos años que estuvieron en la cárcel, vivieron como cardenales renacentistas en la cárcel, ¿no? Como cardenales renacentistas, o sea, tenían de todo, ¿no?, por encima del reglamento que limita los lujos, por así decirlo, de los presos comunes, ¿no? Bueno, pues Ábalos, en caso de que entre en la mazmorra, pues vivirá como un cardenal renacentista, luego llegará al Tribunal Constitucional, le pasará la bayeta unos años después,
a la sentencia del Supremo y a disfrutar de lo robado, de lo saqueado, del pillaje. O sea, de esos másteres que da Begoña bajo el epígrafe absolutamente eufemístico de captación de fondos públicos. Robo, saqueo, pillaje, que no es más que eso. Y yo, pues he de decirte, Eurico, que sueño, en mis sueños húmedos, sueño con aquella España decente en la que en la Plaza de la Cebada, hoy llena de pijoprogres y de LGTBIs, pues en la plaza madrileña de la Cebada se alzaban los patíbulos donde toda esta canalla era ejecutada. Era ejecutada con el modo tradicional español, que era el garrote vil. Bueno, pues ahí acababan todos estos miserables, todos estos ladrones, todos estos saqueadores del pueblo, del noble pueblo español, acababan en la Plaza de la Cebada. Hoy, como somos muy democráticos, muy tolerantes, muy finos, muy progresistas, pues ni siquiera tenemos cadena perpetua, sino prisión permanente revisable. Átame esa mosca por el escroto, porque claro, si es permanente, ¿cómo va a ser revisable? En fin, es un galimatías eufemístico todo lo que estos gilipollas legislan, que son capaces de inventar términos que son oxímorons en su propia naturaleza, en su propia expresión verbal. Fijo, discontinuo, en fin, gilipolleces de este calibre para aliviarle las condenas a los ladrones que son uno di noi, uno de los nuestros. Y ese es el destino que le espera a Ábalos. Si pisa la mazmorra, muchas putas en el vis a vis, vivirá como un cardenal renacentista y a los pocos meses o a los escasos años vendrá el Tribunal Constitucional y le pasará la bayeta y saldrá a la calle, como les ha sucedido a los ladrones, a los saqueadores de los seres de Andalucía. O sea que no estamos aventurando nada que sea, bueno, pues una distopía, porque ya ha sucedido con los ladrones de los seres, con los hijos de puta que dieron el golpe en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, tú has hecho referencia a épocas pretéritas. No sé por qué se me ha ido a mí la cabeza. Volví a releer hace algunos meses a Eliot, que es fantástico. Es una, te tiene que gustar mucho esto, como es el caso de Eduardo y de su humilde discípulo que soy yo, o tienes que ser muy hombre para meterte casi 1000 páginas con la biografía de don Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Pero no quiero yo hoy hablar de Olivares, sino, mira, ya está Eduardo poniéndose, segregando saliva, ¿no? Como el perrito de Pablo. Poniéndose cachondo. Poniéndote cachondo, efectivamente. No quería yo hablar hoy de Olivares, sino de don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, duque de Lerma, que cuando en 1621 las campanas de todo Madrid empiezan a doblar, ha muerto porque Felipe III, qué monarca tan curioso y tan extraño, y qué muerte tan torturada además psicológicamente tuvo. Hay muchos perfiles psicológicos, mucho se ha escrito y se ha hablado de Felipe IV y no tanto de Felipe III. Sí, bueno, efectivamente, murió además con la sensación de haber fracasado, de que su vida no había valido para nada. Murió de una forma bastante cruel consigo mismo y tal, ¿no? Independientemente de que ahí ya había empezado el declive de la casa de Austria y todo esto. Francisco de Sandoval y Rojas estaba escuchando doblar las campanas y sabía, dice Eliot, es que empieza así Eliot, la biografía luego de don Gaspar de Guzmán, del conde duque de Olivares, ya os digo, 1000 páginas, ahora son para disfrutarlas, claro, te tiene que gustar esto, ¿no? Y ya sabía que su estrella se había apagado. No quiero yo comparar a Ábalos con uno de aquellos validos, ni mucho menos, porque aquellos habían estudiado. Olivares tenía una cultura vastísima con V y enciclopédica, ¿no? El otro, del que estoy hablando ahora, del duque de Lerma, pasó la historia como el duque de Lerma, lo que era más bien un ladrón de mano muy larga, ¿no? Al final tardó 4 años, sabía que su estrella se había agotado, tardó 4 años en morir, murió en Valladolid, si no recuerdo mal, porque él era natural de Tordesillas, pero recuerdo que un año antes, en agosto de 1624, hay una sentencia contra él
que es a donde te quiero llevar, y se le obliga a devolver, creo que, hablo de memoria, más de 1 millón de ducados, que era todo lo que había robado y depredado de las arcas públicas. Estos ladrones terminarán en la cárcel muchos, y no será el primer ni el segundo exministro socialista que pasa por allí, pero ni uno solo devuelve el dinero, Eduardo, ni uno más. Nada, en absoluto, pero desde 1976 hasta nuestros días, ni uno solo. O sea, las sentencias y los procesos, primero los procesos son larguísimos, las sentencias son ridículas, ¿no? Porque, vamos a ver, una sentencia judicial, una sentencia, ¿cómo se llama el código? Código penal. Penal, ¿no? Claro. Código penal. En virtud del Código Penal, la sentencia para el reo debe ser absolutamente ejemplarizante. O sea, la función de una sentencia primero es castigar y segundo es quitarle al reo incluso las ganas de soñar con volver a repetir el delito perpetrado por el que ha sido condenado. Y en tercer lugar, devolver lo robado. Reponer lo robado o al ciudadano privado y ni que decir tiene al Estado, a la nación. Bueno, pues no. Aquí las sentencias para estos ladrones son un masaje tailandés. Tienen plena conciencia de que su estancia en la mazmorra va a ser corta porque los intereses políticos priman sobre el sentido de la justicia, sobre el imperio de la ley, ¿no? Y además no se les va a obligar, y esto está constatado desde el año 76 hasta nuestros días, no se les va a obligar a devolver absolutamente nada de lo saqueado. Nada. Con lo cual, la justicia sencillamente no existe. Es una farsa. Es una farsa. Y esa misma justicia tributaria que al español de infantería... Aquí lo están diciendo, lo dice Inma y lo dicen todos los buenos amigos del chat. Estaba diciendo, creo que era Inma, un abrazo a todos los amigos, que si te expropian, Inma, que es una señora muy educada, no dice hasta las bragas, acaba de escribir hasta la ropa interior, y es verdad, es verdad. Claro, o sea, al españolito de infantería, Juan Español, a tu padre, a ti, a los compañeros de periodista digital, aquí, a los que están abajo, a ese señor que pasa por la calle, si te vas de vareta por un error de tu asesor fiscal o de quien te hace la declaración de la renta o de ti mismo, te vas de vareta en 500 euros en la declaración de la renta, te crujen. ¡Te crujen! Bueno, pues a estos nada. A estos sinvergüenzas absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Te voy a dejar aquí, Eduardo. ¿Y eso? Sí, no, remata. El pueblo español, cuyo lema es el del pueblo francés es libertad, igualdad, fraternidad, el del pueblo español es vota, paga y calla. Así es. Ese pueblo sometido a una tiranía de una falsa democracia, su lema es vota, paga y calla. Bueno, pues el pueblo español sufriendo esa tiranía, que por 500 euros de error en una declaración de la renta te meten un palo que te doblan, y te están persiguiendo los 5 años siguientes, mirándote, haciéndote una citología cada vez que entregas la declaración de la renta, un tacto rectal y una colonoscopia, durante los siguientes 5 años están dándote por retambufa, porque te has equivocado 5 años atrás en 500 euros en la declaración de la renta. Bueno, pues ante los ladrones que administran el Estado, que gestionan el Estado y que además son una colección de incompetentes, como acaban de comprobar en sus propias vidas, en sus haciendas, nuestros compatriotas valencianos, pues masaje tailandés, guante de seda, sentencias ridículas y a la calle al poco de que el Tribunal Constitucional decida pasarles la bayeta.